Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar tanto. No hablo del silencio cómodo de una madrugada vacía, sino de ese que se instala entre dos personas cuando una de ellas tiene el poder de cambiar el destino de millones. Yo iba al volante, mirando el camino, fingiendo que solo era un chofer más. Pero atrás, en el asiento trasero, viajaba el hombre que todos conocían por la televisión. Andrés Manuel López Obrador. Y lo que escuché durante esos trayectos todavía me quita el sueño. Me llamo Julián Herrera Cruz. Durante años fui un hombre común, de esos que pasan desapercibidos. Madrugaba, cumplía horarios, regresaba a casa cansado y agradecido. Cuando me ofrecieron el trabajo como chofer, sentí orgullo. No cualquiera llega tan cerca del poder sin buscarlo. Me dijeron que mi tarea era simple, manejar, no preguntar, no opinar, no existir. Y acepté. Porque uno no dice que no cuando cree que está tocando la historia. Al principio todo parecía normal. Rutas largas, escoltas serios, llamadas constantes. Yo escuchaba el murmullo del radio, el ruido del motor, y detrás de mí una voz que reconocía todo el país. Hablaba de esperanza, de cambios, de un México distinto. Yo asentía en silencio, aunque él no pudiera verme. Pensé que estaba presenciando algo grande, algo limpio. Pero los días se volvieron semanas y las semanas meses. Empecé a notar que el tono cambiaba cuando las puertas del vehículo se cerraban. Las palabras ya no eran para el pueblo, eran para unos cuantos. Conversaciones que no salían en ningún noticiero. Decisiones dichas en voz baja, nombres mencionados como si no importaran. Yo seguía manejando, con las manos firmes y el estómago apretado. Recuerdo la primera vez que sentí miedo. No fue por una amenaza directa, ni por una mirada. Fue por entender que escuchar también te convierte en cómplice. Cada kilómetro recorrido era una carga nueva. Cada curva, una frase que no debía haber oído. Y aún así, seguí. Porque cuando estás ahí dentro, el miedo no te deja frenar. Nunca le conté todo a mi esposa, Rosa Elena. Solo le decía que estaba cansado, que el trabajo era pesado. Ella me miraba con desconfianza, como si supiera que algo se me estaba metiendo en la cabeza. Mi hijo Mateo me preguntaba por qué ya no dormía bien. Yo no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que el poder suena distinto cuando lo escuchas desde atrás, en silencio? Esa fue solo la primera grieta. Yo aún no entendía hasta dónde llegaría todo lo que estaba a punto de escuchar. Con el paso del tiempo aprendí a reconocer los días difíciles antes de que empezaran. No lo decía nadie, no había señales claras, pero el aire dentro de la camioneta se volvía espeso. Los escoltas hablaban menos, los teléfonos no dejaban de vibrar y yo sentía que cada semáforo duraba más de lo normal. Esos eran los días en que las conversaciones se volvían incómodas, casi peligrosas de escuchar. Recuerdo una mañana en particular. Llovía, y el vidrio delantero se empañaba aunque el aire estuviera encendido. Andrés Manuel subió sin saludar, con el ceño fruncido. A los pocos minutos empezó a hablar por teléfono. No gritaba, no hacía aspavientos. Su voz era tranquila, pero firme, como si ya hubiera tomado decisiones antes de pronunciar una sola palabra. Hablaba de recortes, de ajustes, de sacrificios necesarios. Usaba esa palabra con ligereza, como si el sacrificio siempre fuera de otros. Yo miraba la carretera, pero cada frase se me quedaba grabada. Escuché nombres de personas que yo había visto en la televisión defendiendo ideas opuestas. Escuché acuerdos que no coincidían con los discursos públicos. Y entendí que el poder no siempre miente, a veces solo omite. Eso fue lo que más me inquietó. En una ocasión viajaba con él y dos asesores. Uno de ellos, el licenciado Salgado, hablaba rápido, como quien quiere convencer. El otro solo asentía. Mencionaron cifras, estados del país, reacciones previstas. Cuando hablaron de la gente, lo hicieron como si fuera una masa lejana, un concepto. Nadie mencionó rostros,
ni historias. Yo apreté el volante con fuerza. Pensé en mi familia, en mis vecinos, en todos los que creían en promesas dichas frente a un micrófono. Empecé a llegar a casa con un nudo en la garganta. Rosa Elena me preguntaba si había pasado algo, y yo cambiaba de tema. No quería cargarla con mis dudas. Pero las dudas se filtran, se notan en el silencio, en la forma en que uno mira al techo por las noches. Mi hijo me dijo un día que yo ya no era el mismo. Tenía razón. Cada trayecto se convirtió en una prueba. Yo seguía siendo solo el chofer, pero ya no era el mismo hombre. Había visto el otro rostro del poder, el que no sonríe para las cámaras. Y presentía que lo peor aún no había sido dicho. Hubo un punto en el que dejé de contar los kilómetros y empecé a contar las palabras. No las que se decían en público, esas ya me las sabía de memoria, sino las que se soltaban dentro del vehículo, cuando nadie grababa y nadie aplaudía. Ahí fue donde entendí que el verdadero poder no levanta la voz. Susurra. Una tarde, mientras avanzábamos lentamente entre el tráfico, escuché una conversación que me heló la sangre. Hablaban de un estado del sur, de protestas que no debían crecer, de contener el ruido, antes de que se saliera de control. No se hablaba de diálogo, ni de soluciones reales. Se hablaba de tiempos, de desgaste, de esperar a que la gente se cansara. Yo pensé en esas personas marchando bajo el sol, creyendo que alguien los escuchaba. El mayor, el jefe de seguridad, iba adelante ese día. Nunca hablaba, pero su presencia imponía. Cuando Andrés Manuel hizo una pausa, el mayor dijo una sola frase, seca, sin emoción. Fue suficiente para que todos entendieran. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque fuera una amenaza directa, sino porque sonaba a algo ya decidido, inevitable. Esa noche soñé con el camino. Con una carretera larga, vacía, sin salidas. Me desperté sudando. Rosa Elena me abrazó y me dijo que dejara ese trabajo, que nada valía perder la paz. Yo no supe qué contestar. Porque cuando estás tan adentro, salir también da miedo. Sabes demasiado para irte tranquilo, y demasiado poco para cambiar algo. Al día siguiente subí a la camioneta con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de romperse. Andrés Manuel hablaba de historia, de cómo los libros recordarían este momento. Dijo que todos los grandes cambios exigían decisiones difíciles. Nadie lo contradijo. Yo seguí manejando, pensando en cuántas veces la historia se había escrito desde un asiento trasero, lejos de la gente. Empecé a preguntarme si algún día podría contar todo esto. Si alguien me creería. O si el silencio, ese peso constante, sería el precio de haber estado tan cerca. Porque ya no era solo lo que escuchaba. Era lo que entendía entre líneas. Y eso, a veces, pesa más que cualquier palabra. Con el tiempo entendí que no todos los silencios eran iguales. Estaba el mío, pesado, involuntario, y estaba el de ellos, calculado, estratégico. Empecé a notar cómo ciertas conversaciones se cortaban en seco cuando yo bajaba un poco el vidrio o cuando el tráfico nos obligaba a detenernos más de lo esperado. No era paranoia. Era conciencia. Sabían que yo estaba ahí, aunque fingieran que no existía. Una mañana, antes de arrancar, don Eusebio se me acercó. Era un chofer veterano, de esos que ya no se sorprenden de nada. Me miró fijo y me dijo en voz baja que tuviera cuidado con lo que escuchaba, que no todo lo que entra por los oídos sale de la cabeza. No explicó más. No hacía falta. Ese fue el día en que comprendí que no era el primero en cargar con ese peso, pero quizás sí uno de los pocos que aún se preguntaban si valía la pena. Dentro del vehículo, las conversaciones seguían. Hablaban de lealtades, de traiciones anticipadas, de quien debía mantenerse cerca y quien podía ser sacrificado políticamente. Escuché reírse de discursos que yo había oído con respeto en la televisión. Escuché frases que nunca olvidaré, dichas con una naturalidad que me estremeció.
Ahí entendí que el poder también se cansa de fingir. Empecé a sentirme vigilado, aunque nadie me lo dijera directamente. Cualquier error al manejar, cualquier retraso mínimo, me hacía pensar que estaba en la mira. Me volví más cuidadoso, más callado. En casa, Rosa Elena ya no insistía tanto. Creo que entendió que había cosas que yo no podía decir. El silencio se volvió parte de nuestra rutina. Una noche, mientras esperaba en el estacionamiento, escuché a Andrés Manuel hablar de su legado. Dijo que al final, la historia siempre perdona a los que ganan. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra. Porque yo sabía que las historias personales, las pequeñas, las de la gente común, casi nunca aparecen en los libros. Ese día confirmé algo que me dolió aceptar: yo ya no era solo un testigo. Era parte del mecanismo. Y aunque nunca firmé nada, aunque nunca hablé, mi silencio también empujaba el camino hacia adelante. Lo turbio no siempre llega con gritos ni amenazas. A veces se manifiesta en frases dichas con calma, como si hablaran del clima. Fue en esa etapa cuando empecé a sentir verdadero terror, no por mi vida, sino por entender hasta dónde podía llegar todo sin que nadie se ensuciara las manos de forma visible. Una noche salimos tarde. La ciudad estaba casi vacía y las luces se reflejaban en el pavimento mojado. Dentro del vehículo se respiraba una confianza extraña, como si la oscuridad diera permiso para decir cosas que de día no se atrevían. Escuché hablar de dejar caer a ciertas personas. No de encarcelarlas, no de investigarlas. Dejarlas caer. Que el desgaste hiciera el trabajo. Que el abandono fuera la sentencia. Uno de los asesores mencionó a comunidades completas como daños colaterales. Usó esa expresión exacta. Daños colaterales. Andrés Manuel no lo corrigió. Solo guardó silencio unos segundos y luego dijo que a veces el país debía aprender a resistir sin ayuda. Esa frase me revolvió el estómago. Pensé en hospitales sin insumos, en pueblos olvidados, en gente esperando algo que nunca llegaría. El mayor hizo una llamada breve. No dijo nombres, solo confirmó instrucciones. Yo sentí que algo se cerraba, como una puerta que ya no volvería a abrirse. En ese momento entendí que no todo se decide en oficinas ni en conferencias. Algunas cosas se sellan en trayectos nocturnos, con el motor encendido y un chofer fingiendo que no escucha. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el retrovisor, veía mi propio rostro tenso, atrapado entre el camino y el asiento trasero. Rosa Elena me preguntó si alguien estaba en peligro. No supe qué responder. Decir que sí habría sido demasiado. Decir que no habría sido mentirle. Al día siguiente, en las noticias, apareció una crisis que yo ya había escuchado horas antes. Las palabras eran otras, pero el fondo era el mismo. Me di cuenta de que el miedo más grande no era lo que decían ahí dentro, sino lo fácil que era acostumbrarse. Y eso fue lo que más me aterrorizó, sentir que una parte de mí empezaba a normalizar lo inaceptable. La intriga empezó cuando noté que ya no me decían a dónde íbamos hasta el último momento. Las rutas cambiaban, los horarios se movían sin aviso, y a veces me pedían dar vueltas innecesarias, como si el destino real no importara tanto como el trayecto. Aprendí a no preguntar. En ese trabajo, las preguntas te colocan en lugares peligrosos. Una tarde, mientras avanzábamos por una carretera secundaria, escuché un nombre que nunca había oído antes. No era un político conocido, ni un empresario famoso. Era alguien que, según entendí, no debía aparecer. Hablaban de él como si ya no existiera, como si su historia estuviera cerrada. Pero la forma en que bajaron la voz me dijo lo contrario. Algo no estaba resuelto. Andrés Manuel preguntó si el asunto estaba controlado. El licenciado Salgado respondió que sí, que todo estaba encaminado, que solo hacía falta paciencia. Esa palabra volvió a aparecer. Paciencia. Yo empecé a atar cabos.
Entendí que no todo se resolvía con acciones inmediatas, algunas cosas se dejaban pudrir lentamente hasta que nadie quisiera tocarlas. Sentí que yo también estaba siendo evaluado. Miradas rápidas por el retrovisor, silencios prolongados cuando yo ajustaba el espejo. No decían mi nombre, pero yo sabía que estaba ahí, presente en cada cálculo. Esa sensación de ser invisible y observado al mismo tiempo me carcomía por dentro. Esa noche escribí una nota y la rompí. Pensé en grabar algo y no me atreví. La intriga no solo estaba en lo que escuchaba, sino en lo que intuía. Porque había cosas que no se decían completas, pero que se entendían perfectamente. Y yo ya estaba demasiado cerca para fingir que no veía el dibujo completo. El miedo cambió de forma cuando entendí que ya no solo escuchaba decisiones, sino patrones. Conversaciones que se repetían con distintos nombres, mismas palabras, mismos silencios. Empecé a notar que nada era improvisado. Todo respondía a una lógica que no aparecía en los discursos, una especie de mapa oculto donde cada movimiento tenía consecuencias calculadas con frialdad. Una mañana escuché hablar de alinear narrativas. No se referían a convencer, sino a empujar versiones hasta que la realidad se cansara de resistirse. Medios, voceros, filtraciones estratégicas. Alguien dijo que la verdad no importaba tanto como la constancia. Si se repetía lo suficiente, la gente terminaría aceptándola. Sentí un nudo en el pecho. Era una conspiración sin reuniones secretas ni cuartos oscuros. Era abierta, casi elegante. Empecé a notar autos que parecían seguirnos más de lo normal. Tal vez era paranoia, pero el miedo te vuelve hipersensible. Cada vez que me bajaba a cargar gasolina, sentía miradas encima. Nadie decía nada, pero yo ya no me sentía solo. La sensación de estar atrapado crecía, como si el vehículo ya no tuviera puertas, solo paredes invisibles. Una tarde escuché algo que me hizo sudar las manos. Mencionaron que los de atrás siempre sabían más de lo que parecía. No dijeron mi nombre, pero lo entendí. Andrés Manuel guardó silencio y luego soltó una risa breve, seca. Dijo que la lealtad verdadera no necesita pruebas, solo tiempo. Esa frase me persiguió durante días. ¿Cuánto tiempo llevaba yo ahí? ¿Cuánto más debía quedarme para demostrar algo que nunca prometí? En casa, Rosa Elena me dijo que sentía miedo cuando yo salía. Que algo no estaba bien. Yo la abracé sin decir palabra. Por primera vez pensé seriamente en renunciar. Pero también pensé en las consecuencias. En lo que pasa cuando alguien se va sin explicación, cuando deja un asiento vacío en medio de un engranaje que no se detiene. La conspiración no era solo lo que hacían ellos. Era lo que provocaban en mí. El miedo ya no estaba afuera. Vivía conmigo, se sentaba a la mesa, se subía al coche cada mañana. Y lo peor era saber que, aunque quisiera, ya no podía fingir que todo era normal. El giro llegó el día que menos lo esperaba, en el momento más cotidiano. No fue en una reunión importante ni en un trayecto nocturno. Fue una mañana cualquiera, con el sol alto y el tráfico habitual. Andrés Manuel subió al vehículo solo. No había asesores, no había llamadas, no había prisas. Solo él y el camino. Durante varios minutos no dijo nada. Yo manejaba con la atención clavada al frente, pero sentía su mirada en el retrovisor. Finalmente habló, sin rodeos, como si esa conversación llevara tiempo preparándose. Dijo que sabía que yo escuchaba. Que siempre había sabido. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se notara. Me dijo que los choferes veían más de lo que la gente imaginaba. Que eran testigos involuntarios de la historia. Luego soltó algo que me descolocó por completo, dijo que eso era precisamente lo que buscaba. Personas comunes, silenciosas, que entendieran sin preguntar. Que el verdadero control no estaba en callar a la gente, sino en hacerla sentir parte del proceso, aunque fuera desde la sombra. No fue una amenaza. Tampoco una confesión.
Fue peor. Fue una especie de reconocimiento. Me habló de confianza, de lealtad tácita, de cómo el sistema se sostenía gracias a personas como yo. Sentí una mezcla de orgullo enfermo y terror absoluto. Porque entendí que no era un error, ni un descuido. Yo había sido parte del diseño. Antes de bajar, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza, que todos creemos elegir, pero que casi siempre solo cumplimos el papel que nos toca. Me dejó ahí, con el motor encendido y las manos temblando. Ese día no fui a casa de inmediato. Me quedé estacionado, mirando el tablero, preguntándome en qué momento había dejado de ser solo un chofer. El giro no fue descubrir algo nuevo. Fue entender que nunca estuve afuera. Que desde el primer día, el asiento delantero también formaba parte del poder. Pensé que el final sería una renuncia, una huida o una denuncia. Me equivoqué. El final llegó en forma de una llamada corta, sin identificador, una madrugada en la que el teléfono vibró una sola vez. No hubo amenaza ni instrucciones. Solo una pregunta: ¿todavía recuerdas todo? No respondí. Colgué. Y en ese instante entendí que el tiempo se había acabado. A la mañana siguiente me pidieron entregar el vehículo. Nadie explicó nada. No hubo despedidas ni agradecimientos. Solo firmas, miradas neutras y un asiento que ya no me pertenecía. Salí caminando del estacionamiento con una ligereza extraña, como si me hubieran quitado un peso, o como si me hubieran vaciado por dentro. Pasaron los días y algo empezó a fallar. Recuerdos borrosos, frases incompletas, nombres que ya no podía ubicar. Al principio pensé que era el cansancio. Luego entendí la verdad más inquietante: no hacía falta silenciarme. El silencio ya estaba instalado. La costumbre, el miedo, la normalización habían hecho su trabajo mejor que cualquier amenaza. Un mes después encontré algo entre mis cosas. Un cuaderno viejo. Mi letra. Páginas llenas de notas, fechas, fragmentos de conversaciones. No recordaba haberlas escrito. Ahí estaba todo. O casi todo. Y entendí el último movimiento del juego: yo había sido el archivo. Un testigo vivo, imperfecto, destinado a borrarse solo con el tiempo. No sé cuánto más recordaré. Tal vez mañana despierte sin poder unir estas palabras. Por eso hablo ahora. No para acusar, ni para convencer. Solo para dejar constancia de algo simple y aterrador: el poder no siempre te destruye. A veces te usa, te integra y luego te suelta, confiando en que el silencio hará el resto. Si estás escuchando esto, no te preguntes si es verdad. Pregúntate cuántas historias como esta nunca llegan a contarse. Porque mientras tú sigues con tu día, alguien más va al volante, mirando al frente, fingiendo que no escucha, y creyendo, como yo creí, que todavía está afuera.